Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Bolívar Humatambo Ramírez. Soy alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja, cursando la carrera de Derecho. En esta oportunidad, dentro del proyecto de vinculación con la comunidad, realizaré una exposición de carácter informativo sobre la política pública para una Internet segura de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador y que también hace referencia al Memorándum de Montevideo. En ese sentido, a través de una infografía, realizaré la exposición de los cuerpos normativos antes citados. Me permito compartir la infografía con la información citada. La política pública para una Internet segura para niños, niñas y adolescentes es una iniciativa del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. En ese sentido, tomando en consideración que en la actualidad Internet constituye una herramienta importante de comunicación y acceso a contenidos de diferente índole. Sin embargo, también puede representar serios riesgos en la vulneración de derechos fundamentales si no se toma en consideración las medidas necesarias de protección de cierta información personal, en especial de los menores de edad. Ahora bien, la política se trata de una política destinada a promover conductas protectoras y preventivas de factores de riesgo que pueden poner en peligro la integridad y dignidad de los niñas, niños y adolescentes ante el acceso y uso del Internet. Cuando tales vulneraciones han sucedido, promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y reparación. En ese sentido, como vemos en la imagen, nuestras niñas, niños y adolescentes tienen acceso al Internet y a las diferentes tecnologías de la información. Sin embargo, pueden ser vulnerados sus derechos y en ese sentido, la política pública busca los mecanismos de protección, atención y reparación de los delitos vulnerados, toda vez que los niños, al tener acceso de forma libre a las diferentes redes sociales a fin de lograr una identidad en Internet, pueden ser vulnerados sus derechos, su integridad emocional, psicológica, física y sexual. Ahora bien, esta política parte de un diagnóstico, donde establece que a inicios de la década los usuarios de la región constituyen apenas el 9% de usuarios mundiales de Internet. Entre los principales usos del Internet en la región destacan las redes sociales que alcanzan el 96% de los usuarios, superior al promedio internacional del 81%. De igual forma, hay que tomar en cuenta que el uso del Internet es mayor en grupos de edad más jóvenes. Las 2/3 de menores de 25 años y la mitad de los comprendidos entre 25 a 35 años utilizaban Internet. Con los datos estadísticos también se debe mencionar que el Barómetro Latinoamericano del 2016 establece que los jóvenes menores a 25 años son los que más utilizaban las redes sociales e Internet, destacando el uso de Facebook y las plataformas de mensajería como es WhatsApp. Respecto al enfoque de la política pública para la Internet segura de niñas, niños y adolescentes, se refiere al acceso y uso de Internet seguro que contribuye desde una perspectiva que garantice el interés superior del niño, niña y adolescentes, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. En ese sentido, privilegiando un ambiente virtual dinámico e intuitivo que permita fortalecer el aprendizaje, la libertad de expresión y al mismo tiempo precautelando su integridad física, sociológica, sexual, evitando la desinformación y afectando a su privacidad. De igual forma, la política se orienta a potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en la vida y desarrollo de los niños y adolescentes, en un marco de derechos digitales, como vimos, de protección de la integridad física, psicológica, emocional y sexual. ¿Sí? En la imagen vemos a un niño donde puede
a través del Internet eh, exponenciar su creatividad, puede generar su identidad en el Internet, la socialización en las redes sociales, luego de que venimos de un confinamiento de la pandemia. Eso generó de alguna forma que las redes sociales del Internet dinamicen la comunicación y rompen las barreras del tiempo y la distancia. La política pública se ejecuta a través de 5 ejes, que las vamos a detallar a continuación. El primer eje se refiere a las medidas legales. En ese sentido, para garantizar los derechos digitales orientados a fortalecer y reformar la legislación nacional, para garantizar los derechos digitales de las niñas, niños y adolescentes y protegerlos frente a vulneraciones y a la violencia en Internet y sancionar a sus agresores. Hay que tomar en cuenta que reformar la legislación es necesaria toda vez que el Código Orgánico Integral Penal, si bien es cierto, tipifica diferentes delitos y sanciones de diferentes acciones en Internet. Sin embargo, las nuevas modalidades han ido evolucionando y es necesario modificar la legislación nacional que permita garantizar los derechos y sancionar a los agresores de los niños y adolescentes. El segundo eje hace referencia a las medidas técnicas y procedimentales para promover un acceso sano, seguro y constructivo a las TIC, para proteger la integridad y dignidad, estableciendo lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta y recomendaciones, ¿sí? Estas medidas técnicas y procedimentales hacen énfasis en la integridad y la dignidad, para el efecto estableciendo lineamientos técnicos y códigos de conducta que protejan los derechos de los niños y adolescentes en el Ecuador. El tercer eje se refiere al seguimiento y control de la articulación y coordinación institucional, esto permitiendo la evaluación del plan de implementación. Como dijimos anteriormente, la política pública para una Internet segura es una iniciativa del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Sin embargo, a esta entidad se suma el Ministerio de Educación, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Inclusión Social, entre otros. Todos ellos se articulan a fin de dar un seguimiento del cumplimiento de la protección de los derechos de los niños y adolescentes en el Ecuador. El cuarto eje se refiere a fortalecer y consolidar las capacidades y habilidades acerca de los beneficios y riesgos del Internet y las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales e Internet generan beneficios en el aspecto académico, en el aspecto social, rompiendo, como dijimos ya, las barreras de distancia para las comunicaciones. Los niños, estando en Ecuador, se comunican con Europa, con otras provincias y se rompen las barreras de la distancia. Pero también existen los riesgos que implican las redes sociales y de las que deben ser responsables al momento de usar y publicar información de carácter personal. El quinto eje se refiere a la estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, para disminuir su vulnerabilidad, garantizando sus derechos digitales. Esta estrategia comunicacional nuevamente llama a las diferentes entidades del Estado, en particular a los medios de comunicación públicos y privados, el Ministerio de Educación, para socializar y difundir medidas preventivas y estrategias que disminuyan la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes en el Ecuador. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del Memorándum de Montevideo, que se trata de un compendio de recomendaciones a los estados e instituciones educativas. Hay que hacer énfasis a los estados e instituciones educativas, porque ellas son donde concentran a los niños. A las instituciones educativas es donde pasan la mayor parte de tiempo
y son las entidades llamadas a realizar las recomendaciones y difusión de las medidas de prevención de la vulneración de derechos de los niños. De igual forma, sobre la aplicación del marco legal, la política pública y la industria del Internet, sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales e Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. El memorando de Montevideo hace referencia a los datos personales y a la vida privada. Aquí en la imagen podemos ver, en efecto, si bien es cierto, la aplicación de los derechos hace que los niños de forma libre puedan publicar información de carácter personal. Sin embargo, esta información de carácter personal tiene el carácter de privada y no puede ser utilizada por terceros sin la autorización de su propietario. Y al ser publicada en las diferentes redes sociales y plataformas digitales, de alguna forma, esta información es susceptible de vulneración y de la comisión de delitos, como es el delitos sexuales, la discriminación. eh, También hablamos, en este caso, de delitos que se relacionan con la pornografía. Es importante citar que el Memorando de Montevideo se realizó el 28 de julio del 2009, donde establece que los niños, niñas y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas de comunicación, que les permite obtener todos los beneficios que ellos representan, pero que esta situación también está llevando al límite entre el balance del ejercicio de los derechos fundamentales y los riesgos a los que pueden ser víctimas para una vida privada, el honor, el buen nombre y la intimidad, pudiendo ser víctimas de la discriminación, de la explotación sexual, de la pornografía, como dijimos anteriormente, entre otros delitos, y que pueden tener un impacto negativo en su desarrollo integral y en su vida adulta. Aquí hacemos referencia en particular a los delitos de explotación sexual y pornografía, y en efecto, porque en las diferentes plataformas, las redes sociales, los perfiles que utilizan pueden ser utilizados por personas adultas y ellos a través del engaño y la astucia pueden lograr obtener información personal, muchas de ellas con carácter íntimo, que luego son publicadas en las redes sociales, en el Internet, y también puede darse el delito de extorsión, toda vez que estas personas, al obtener ya la información, luego se contactan con el niño, niño adolescente y llegan a un tema de extorsión para no publicar su información y a veces inclusive a llegar a concretar reuniones físicas. Hasta aquí mi exposición, estimados amigos. Espero que esta información sea útil, que pueda ser reproducida en cada uno de sus hogares acerca de los derechos que en efecto tienen nuestros niños y adolescentes en el uso de la libertad de expresión, de la privacidad, de sus datos personales. Sin embargo, la conciencia y la responsabilidad también de que existen riesgos de vulneración de sus derechos si no se hace de forma responsable y bajo el control y supervisión de los adultos en el Internet. Muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.